Muy buenas noches, una semana más estamos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches de nuevo. Hola, Juan Manuel, buenas noches. Programa 184, el último del mes de noviembre. Ya estamos en Navidades. Ya está a la vuelta de la esquina. Ya está aquí la pandereta, los alfajores, es que los pestiños, los borrachos que también llaman. Todo. El tiempo pasa que vuela, lo decimos siempre, pero es que parece mentira de una semana a otra. Y dice, otra vez, un año a otro, otra vez. Venimos hablando con el compañero en el coche antes de venir aquí del tiempo del COVID, que hace ya casi... El año 20. 5 años prácticamente va a ser ya. Empezó en enero, fueron los primeros avisos de 2020. Va a ser prácticamente 5 años. 25. Y parece que fue ayer y no nos hemos dado cuenta, ya 5 años prácticamente. Digo, ¿cómo pasa el tiempo? Nos acordamos porque hay que vacunarse. Por eso. Hay que vacunarse. Y de eso vamos a hablar también ahora, vamos a hablar de la vacuna de la gripe y del COVID. Porque por lo visto hay un protocolo nuevo que es el Avisas, ¿no? ¿Y nos puede explicar un poquito de qué va el tema? Sí, bueno, el Avisas es un protocolo que ya desde el año 2023 pues se viene utilizando en Andalucía, en el Servicio Andaluz de Salud, para avisar a las personas que tienen citas para que los recuerden, para que no se pierdan esas citas, porque muchas veces después de una demora para un especialista de varios meses o para el médico de familia de varios días, pues muchas veces ya llega un momento en que has tenido que recurrir a la medicina privada o por urgencia y se te olvida que tenía una cita. Y entonces, para evitar que esa cita se pierda y pueda darse a otra persona, pues un protocolo avisa, que además te avisa de otras cosas, además, ¿no? O te da informe de otras cosas, sobre vacunas, sobre otras actividades que hace el Servicio Andaluz de Salud. Así que un protocolo que se está implantando poco a poco y que es muy, muy interesante. Bueno, la verdad que es bueno porque... O sea, por vida, con el maremán nunca tenemos de mensajes y de cosas que te manden este tipo de recordatorios, siempre es bueno, ¿no? Totalmente, porque tú no puedes tener papelitos pegados en el frigorífico, en el dormitorio, continuamente, porque lo ves todos los días y ya pasas de ellos, ¿no? Así que es un tema muy interesante y que ya en otras comunidades hace tiempo que se están usando y la medicina privada lo utiliza continuamente. Así que es importante que... Hablando de, bueno, privada, hablando del tema de las mutuas que hay con los funcionarios, sobre todo, al parecer las quieren mover a la sanidad pública, ¿no? También. Muy fácil, sí. La mutualidad de funcionarios del Estado, que no llegan a un acuerdo el Estado con las compañías privadas, porque todos sabemos que los funcionarios del Estado tienen la opción de, tienen una compañía que se llama Muface, para asistencia médica, en donde tú puedes coger médico privado, cosa que no ocurre en el Servicio Andaluz de Salud. Tú en el Servicio Andaluz de Salud, tú no puedes decir voy a ir a tal médico por iniciativa propia, ¿no? Aquí sí. Y entonces, pues, no llegan a un acuerdo y quieren pasar 1,5 millones o 2 millones, no sé, 1,5 millones creo, de funcionarios al sistema público de salud. Dice que el Estado, es decir, porque esto depende de Madrid, el Estado dice que sí, que puede asumirlo, ¿no? Pero muchos médicos, los sindicatos y muchos, dicen que a ver si ya hay demora en el Servicio Andaluz de Salud, en los servicios de toda España, los servicios andaluz de toda España, ¿cómo es que van a asumir ahora más gente con esta demora que hay sin que aumente las plantillas de médicos, sin que aumente el número de camas? En fin, es un tema que está ahí y que todavía está bastante conflictivo. Entre otras cosas porque los funcionarios, muchos no quieren pasar al sistema público. Además, como tú bien dices, creo que hay que decir más de 2 millones de funcionarios. Creo que hay, claro, si ahora mismo las listas de espera son grandes o hay en la sanidad pública, si le agregas a más gente, el problema se acrecenta, ¿no? Hay que buscar a ver qué solución dan al tema, ¿no? Bueno, están los funcionarios, o los trabajadores, que son los militares, que tienen el ISFAS, que es otra mutualidad diferente. Al fin y al cabo, pero ellos no pasarían. Ellos creo que han llegado a un acuerdo lo que es el ISFAS. Y es lo que entonces solamente el Muface. Exactamente, lo que da mutualidad de jueces, de jueces y de empleados de justicia, que van aparte. Y docentes y... Pero ya los demás, los que están en Muface, que son los demás, son los que estarían afectados por este tema, que en gran parte no quieren pasar. Y dicen, bueno, ¿y por qué no quieren pasar? O algunos dicen, porque es que chupan de las dos tetas, ¿no? Como si dijéramos. En el sentido
de que van a los privados, y si el privado ve que, según ellos, ¿no?, que la cosa no está muy bien en su sistema, que no tienen recursos suficientes, lo pasan, acuden a la Seguridad Social, aunque después le paguen un complemento, ¿no? Así que cuando alguien de Muface pasa a la Seguridad Social porque la propia compañía lo deriva porque no tiene recursos, la compañía le paga a la Seguridad Social, que no es que sea gratuito, pero sí todo le sale, por lo visto, más beneficioso, y ahí está el tema. También, por otra parte, hay partidos políticos y grupos que dicen que la sanidad pública debe ser igual para todo el mundo. No haya una parte privilegiada, entre comillas, como son los trabajadores de funcionarios. Yo, por ejemplo, yo soy funcionario, yo tengo Muface, pero yo voluntariamente me he inscrito al ZAS, a la Seguridad Social. Tengo mucha confianza en el sistema público, lo defiendo a muerte. Pero hay otras personas que no, que prefieren la asistencia privada dentro de los funcionariados. Hay un problema, y es que el funcionario normalmente son personas muy reivindicativas. ¿Por qué? Porque tienen una... Porque tienen el respaldo de que están... de que tienen además una formación bastante alta, en el sentido de que han tenido que opositar, hacer oposiciones, y entonces saben reclamar, y que se metan en un servicio público donde hay demoras de varios meses para ver un especialista, donde el médico de familia tarda hasta una semana y 2 en verte, pues eso puede dar muchas quejas, mucho follón, y entonces pues ahí hay su lío. Hombre, la verdad que no es nada de fácil. Esperemos que este enredo, este entuerto que hay, pues se puede solucionar. Antonio, le hablamos en programas anteriores el tema ya del frío y por consiguiente la identificación por monóxido de carbono, ¿no? Sí, ya estuvimos hablando de los problemas que son los accidentes por incendios, pero es que hay veces que no hay incendios y hay problemas graves por accidente por intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es el gas que se desprende cuando antiguamente, entre comillas, se decía se ha atufado, ha muerto tufado por la estufa. Pues es por un gas que se llama monóxido de carbono, que no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor, es decir, que pasa desapercibido, y que cuando hay poca ventilación y la chimenea, la estufa de carbón o la estufa de gas no funcionan muy bien, tienen poco oxígeno, se desprende este gas, se forma un gas, que es el monóxido de carbono, que se respira, pasa a los pulmones, de los pulmones pasa a la sangre, y en la sangre, a los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, apartan el oxígeno y se quedan ellos. Entonces, si el glóbulo rojo no tiene oxígeno, pues no puede llevar oxígeno al cerebro, ni al riñón, ni al corazón, y muere asfixiado. Si no es asfixiado porque no pueda mover los pulmones, sino porque respira, es decir, toma aire, pero ese aire está viciado, envenenado, veneno, con el CO, con el monóxido de carbono, que aparte del oxígeno de la sangre. Entonces mueren asfixiados. Son personas que empiezan a ver una habitación donde está la estufa, donde está la chimenea, que tira poco, y está todo cerrado, hay poca ventilación, empieza a notar mareo, sueño, a veces dolor de cabeza, y a veces está dormido porque está adormilado y se muere dormido, no se llega a despertar, y son estos accidentes que ocurren. Entonces es peligrosísimo, y ahí lo primero que hay que hacer inmediatamente, cuando alguien detecta de que hay poca ventilación, de que hay una chimenea, de que hay una estufa, pues sospechar de que esa persona que dice que tiene mareo, que tiene fatiga, que tiene dolor de cabeza o está un poco rara, sospechar que se está intoxicando con monóxido de carbono. Abrir las ventanas inmediatamente y sacarlo a un sitio al aire libre, inmediatamente, pues si la persona está bastante mal, llamar inmediatamente al 112, al 112, y decirle las circunstancias, porque es una situación muy grave. Antonio, seguimos con nuestro curso de manipulación de alimentos. La semana pasada hablábamos de las técnicas para cocinar seguro, evitando contaminar los alimentos, y hoy podemos hablar de cómo guardar los alimentos correctamente, que es otro tema muy importantísimo. No solamente a nivel profesional, a nivel doméstico. A nivel doméstico. Para mencionar los alimentos, tenemos dos lugares o dos sitios, dos ubicaciones que son clásicas, son la despensa y el frigorífico. Son normalmente donde se almacenan los alimentos. Respecto a las despensas, hay que decir que ahí almacenamos alimentos que no necesiten frío para la conservación, como todos sabemos. Por ejemplo, tenemos las legumbres, los cereales y el arroz, la harina, el garbanzo, habichuelas, lentejas, pues ahí deben guardarse en un sitio
que esté fresco y que esté en sitio separado de los insectos y de los roedores. Y sí que no tenga facilidad las moscas, otros insectos, los ratoncillos, debe estar en paneles altos, ahí separados del suelo, y que estén debidamente cerrados, que estén en recipientes o envases cerrados, y tener presente la caducidad. Normalmente a veces también se guardan las conservas, las latas de conserva, y hay que tener presente unas siglas que son inglesas, se llama FIFO, con F, FIFO, que significa First In, First Out, que es lo primero que hay que coger, es lo primero que se metió. Si lo primero que se metió... Lo que está en el fondo, vaya. Lo que está al fondo, que cuando vengamos con otra remesa, ya sea de garbanzo, de habichuela o de lata, pues lo nuevo lo pasemos al final, y lo que está al final para adelante, para que evitar que con el tiempo siempre cojamos el primero que encontremos y el nuevo lo dejamos al principio. Entonces siempre, y el último se va quedando hasta que caduca. Ocurre con los yogures, metes los yogures en la nevera y vas cogiendo los que están más cerca, y los más que llevan más tiempo, y se me ha caducado, claro, si es que la dejas para lo último. Siempre, conforme lo vas comprando, lo dejas al principio. Si lo dejas al principio, siempre coges del principio, y el pobrecillo que está al final, que lo pusiste el primero que pusiste, ese primero que pusiste hace tiempo es el primero que tienes que sacar. Así que siempre hay que poner... O por ejemplo, metes carne, te lo digo lo que viene al hilo de lo que está hablando, carne en el congelador, la metes y vas sacando la de arriba, la de abajo. La primera que te encuentras. Te pone en mal estado. Claro. Hay una cosa también importante en las legumbres y todos los alimentos, fijarnos en la fecha. Si vemos que la fecha está en una letra pequeñita, que caduca, que digo yo, en enero de 2025, y pues coges tú, no cuesta trabajo, coges un papelito en grande, enero 2025, con papel celofán y se lo pegas, para que siempre sepas la fecha. Y por supuesto, ya digo, conforme va la leche, igual, cuando compras un cartón de leche o 2 cartones de leche, pues la pones siempre la que es recién comprada al final, y la que más antigua la vas sacando adelante, porque si no te va a caducar. Eso respecto al almacenaje, ya digo, a temperatura ambiente. Después tenemos el almacenaje de los alimentos en el frigorífico. Es importante que los alimentos que son crudos, como por ejemplo el pescado crudo, la carne cruda, que vamos a consumir, en fin, en plazo de pocos días, de un día, de 2, de 3, esté siempre en la parte baja. En la parte baja del frigorífico, del refrigerador, abajo del todo estarán las verduras. Estarán las verduras, las frutas, eso es lo que está abajo del todo. Eso debe estar en su sitio, que además están señalados para que tengan ventilación y demás, en sus bolsitas, que normalmente suelen estar perforadas las verduras para que estén bien aireadas, ventiladas. Y más arriba, ya la parte más siguiente, que es donde están las bateas, ahí la carne cruda, pescado crudo, siempre bien cubierto, porque si no los olores, la humedad y demás, y bien cubierto en envases herméticos, en fin, en un tarro de cristal o en envase de plástico para frigorífico, en la parte baja. ¿Por qué? Porque si chorrea algo, no vaya a caer sobre otros alimentos. Los alimentos ya preparados, una ensaladilla rusa o qué digo yo, o carne o pescado ya cocinado, en la parte alta. Así nunca le va a escurrir nada encima. Entonces, todo lo que ya esté preparado para comer en la parte alta del frigorífico, y lo que esté crudo en la parte baja. Y la leche, los lácteos y demás, derivados de la leche, en la parte media, porque ahí la temperatura es uniforme. La parte más baja es siempre más fría, y es bueno porque ahí es donde está el alimento crudo. Y después en el congelador hay que tener presente lo que tú has dicho antes, de tener la fecha, a ponerla todo, la fecha a que se la ha puesto. Lo hemos puesto en noviembre, en diciembre de 2024, para saber más o menos la fecha, y conforme vamos metiendo más cosas, pues la sacando hacia adelante. También importante que en el congelador pongamos en porciones. No pongamos gran cantidad de carne, de filetes, todos juntos pegados, porque si vamos a coger filete para 2 personas, ahora tenemos que descongelarlo todo para sacar 2 filetes. Entonces, y ya pierde el ciclo de frío, claro. Entonces, una vez que tú lo has sacado del congelador, no lo debes meter otra vez en el congelador, a no ser que lo hayas cocinado. Si tú lo has sacado, lo has cocinado y lo envuelves y lo vuelves a meter, sí lo puedes hacer. Ahora, sacarlo en crudo y volverlo a meter en crudo una vez descongelado, nunca se debe hacer. Entonces, porciones y poner la fecha de caducidad. Y no olvidar también de vez en cuando, pues, periódicamente limpiar el frigorífico. Por 2 motivos.
porque eliminamos si hay cualquier resto de comida que se haya derramado, y también hay que vigilar las unturas de las puertas, Ahora tenemos... que a veces tenemos o no cierran bien y se escapa el frío. Cuando pasa cierto tiempo que lleva un frigorífico, pues bien las unturas, las juntas de las puertas, y tener presente eso, de que cuando hay que limpiar el frigorífico, y de camino te sirve para ver comida que está al fondo, que tú no te acordabas y que como te descuidas vas a tener que tirar. Porque muchas veces ocurre que se tiran muchísima comida por eso, porque ni nos acordábamos que estaba en el... Así de periódicamente, si no te acuerdas la última vez que lo limpiaste, con papelito, que no cuesta trabajo, poner limpieza en octubre de 24, de 2024, pues ya tú sabes más o menos. Hay una cosa que ocurre que no se debe olvidar nunca, se lo digo yo siempre a mis hijos o cuando doy cualquier taller: el lápiz más endeble es mejor que la mejor de las memorias. Hombre, nunca te olvida. El lápiz, lo que está escrito, claro, el lapicillo no ese que tiene una puntita ahí que apenas escribe y un papelillo por ahí. El lápiz más endeble es mejor que la mejor de las memorias. Y ponlo en un sitio que lo veas, no lo vayas a meter en un sitio que después no lo ves. A mí después no te acuerdas ni lo que has escrito, ¿no? Como cuando te cambia el anillo y dices, ¿por qué me cambia el anillo? ¿No? Si me lo cambié, pero no sé por qué. Claro. Antonio, el dolor de pecho y sospecha de infarto. Es un tema muy importante. ¿Quién no ha tenido alguna vez un dolor en el pecho? Y entonces pues dice, bueno, pues esto será frío. O otros dicen, no, será esto un comienzo de una angina o de un infarto. O será ansiedad, será del estómago. Es importante. Es decir, el pecho puede doler por muchos motivos. Puede ser por causas del corazón, un infarto, es decir, que se muere una parte del corazón, una angina, que es que le falta un poquito de riego al corazón. Puede ser también los vasos sanguíneos que salen, la aorta que se inflama o se estropea, como es la coartación aórtica, o un coágulo de sangre en la arteria pulmonar, un embolismo pulmonar. Pero también puede ser causa pulmonar. Es decir, puedes tú tener una neumonía, una pulmonía, te duele el pecho. O puede ser que la envoltura del corazón, por ejemplo, el pericardio que se llama, se inflame. O puede ser que el pulmón se colapse, no se expande, y eso es una causa frecuente. O la envoltura del pulmón, pleuritis. Pero a veces también el estómago, una úlcera de estómago, una gastritis fuerte, te puede dar un reflejo hacia el pecho. La vesícula misma, piedra en la vesícula, a veces se puede correr al pecho. Y ya dice, bueno, pues entonces en el pecho duele todo. Una pancreatitis. Incluso un gafe también tan común. Algo que y, por ejemplo, una cosa frecuente, el reflujo de estómago. Cuando los ácidos te suben por el esófago, una esofagitis, te puede dar un dolor aquí en el centro. O un espasmo. Hay veces que estás tomando, que digo, a lo mejor cacahuete o cualquier fruto seco, y se llega aquí y te pegas aquí un pellizco y se tendrá un infarto. ¿Esto qué es? ¿Un dolor fuerte? Bueno, pues el dolor del infarto es muy típico. Normalmente es una punzada en el centro del pecho que a veces te corre hacia atrás como si te atravesara una puñalada de punta a punta, y además duele con opresión. Es decir, como si un saco de cemento, tú estuvieras acostado y te pones un saco de cemento encima. Es decir, es una opresión, una punzada aquí, y frecuente también el sudor. Un sudor frío, pegajoso, y una sensación como que te va a morir. Este es un dolor que yo no he tenido nunca. Un sudor frío, punzada, que muchas veces la ansiedad, a veces, bueno, con el infarto también puede venir, que te falta el aire. Que la ansiedad muchas veces le pasa lo mismo. Es decir, la ansiedad muchas veces es un dolor en el pecho, pero no es una punzada. Además, el dolor del infarto es una cosa, que el dolor del infarto cada vez va más. Es decir, oye, ya se me está pasando. Y al ratito, oye, otra vez me está entrando. Eso no es infarto. El infarto, una vez que te entra, empieza hasta... como cuando tú le das volumen a la radio y no paras. Y hay veces que te da el infarto fulminante, claro, ¿no? Y te quedas listo, ¿no? Eso es la parada cardíaca. Pero el infarto cada vez más, mientras que la ansiedad, a menos te cambia de postura, a menos empieza, no respire, aguanta la respiración, y es verdad. Empieza a sentir alivio. Cuando una persona tiene así, dice, no, es que me ha dado un susto, estoy nervioso, en el TOC, bueno, de ya lo hablaremos luego, en el TOC, el síndrome obsesivo, personas que están dándole vueltas siempre a lo mismo, a veces le entra ansiedad, un dolor en el pecho, sudor, será un infarto, me he puesto muy malo, y dices, no, mira, yo escucho un truco y es verdad que va muy bien, respira
Es decir, cuando respire, mantén la respiración, por lo menos cuenta hasta 3, despacio. 1, 2, aguanta la respiración. Y después el aire poquito a poco. Después respira y mantén la respiración sin respirar todo el tiempo que puedas. Por lo menos 3 segundos o más. Y aguanta. O si no, respira en una bolsa. ¿Sabes? Pues me siento mejor. No es infarto. El infarto no te pone mejor. Antonio, la película, no sé si yo creo que lo habrás visto, Mejor Imposible, de Jack Nicholson, viene al perdo con lo que vamos a hablar ahora, del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Hombre, y hay una película que se llama TOC. No sé si lo has visto. Gracias. Te digo la de Jack Nicholson porque es la que se hace más comercial. Sí. Es un problema, es un trastorno psicológico en el cual la persona no para de rumiar y darle vuelta a lo mismo. Y además se da cuenta que es absurdo. Es decir, por ejemplo, dice, persona que va a hacer daño a alguien, es que voy a salir a la calle, voy a coger el coche y voy a matar a alguien, porque es que yo soy muy torpe o porque me distraigo y cualquier día voy a hacer algo. Y todo el día pim, pim. Y sí, no, y yo tengo que trabajar y tengo que coger el coche. O al revés. Como salga con el pie izquierdo de mi casa, voy a tener mala suerte y voy a caer, algo me va a pasar. Lo hacen mucho los futbolistas, ¿eh? ¿Cómo? Lo hacen mucho los futbolistas. Total. Y pim, pim, y pim, pim. Bueno, yo creo que Nadal, nuestro famoso... Sí. Tenía el trastorno de tener que tocarse la cara, pom, 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 y si no, no arrancaba. Tenía su ritual. Su ritual. Y si no, no da pie con bola. Así que, entonces, esos son trastornos, hombre, los hay más graves, menos graves. Cuando te altera tu vida social, por ejemplo, hay personas que salen, tengo que volver a mi casa, que yo no sé si cerrar la puerta, o yo no sé si me he dejado la comida plancha, y vuelve, y al ratito vuelve otra vez, y lo comprueba, pero al ratito vuelve otra vez, y está todo el día así. O le da la puerta, ve la cerrado y vuelve a darle. Y ya eso no viví, y estás en una boda, estás en el cine, me habré dejado la posición, hombre, si ya fuiste a verla, sí, pero yo no estoy seguro, y vuelve ahí otra vez. Y entonces... Bueno, nos reímos, Antonio, pero no es para reírse. No es para reírse, hombre, cuando es agudo, lo pasa muy mal. Es decir, y entonces tienen actitudes compulsivas. Es decir, no solamente que tú lo pienses, sino que después tiene una reacción. Tienes que ir a comprobarlo y tienes que volver a comprobarlo. O vamos a ver, no, el mantel está un poquito torcido y si no, no puedes comer. Pones tú, por ejemplo, el mantel y viene, tú, a lo mejor eres tú el que pone la mesa. Y la pones así y viene tu mujer y te dice, no, esto una mesita así. O al revés. Es ella la que pone la mesa y eres tú el que va, no, María, Pepa, que esto un poquito así. Bueno, pues no lo digo un poquito así, que un poquito así, mientras no se ve, pues, o cualquier cosa, ¿no? El lápiz tiene que estar de esta manera. Entonces, como tú no lo hagas haciendo ritual, ¿no? Y este trastorno obsesivo compulsivo. Cuando es agudo, pues, o fuerte, tienen que ir al psicólogo, porque si no lo pasas mal. Otras veces no. Además, son conscientes de que si es que una tontería, si yo no sé que esto no pasa nunca, pero, que son conscientes. No puedo evitarlo. Pero no lo puedo evitar. Y a veces otra vez se pasa y ya está. Pero hay veces que lo pasa muy mal. Bueno, Antonio, el tiempo se nos acaba, pero no antes sin dejar este mensaje. Por supuesto. ¿Alguna cita? Eso es un mensaje que es lo que podemos hacer. Yo si podía hacer haría otras cosas. Yo llamaría por teléfono a la persona que me falta muchas veces. Pero en fin, nosotros no podemos hacer eso. Ahora mismo, con esto, yo creo que estamos colaborando en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Totalmente. Que nos vemos la semana que viene si ustedes queréis, que seguramente tipo que los consejos de Antonio no son para perdérselo. Muy buenas noches. Buenas noches.